con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Gracias, Jorge. Bien, Carlos, esta semana tenemos a el economista Alejandro Indacochea, una entrevista con el economista para hablar sobre el sector construcción. Hay muchas idas y venidas sobre qué es lo que va a pasar con el sector construcción, empresas quebrando, proveedores quebrando, constructoras en momentos difíciles. Definitivamente hay que tomar decisiones. En este programa damos un énfasis extraordinario a las perspectivas económicas. Así es. El análisis es permanente para que ustedes, empresarios, puedan tomar decisiones. Alejandro Indacochea nos hablará justamente sobre estos temas que Jorge nos ha mencionado. Así es. Tras la pausa, entonces venimos con la entrevista. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de Promperú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción. Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el economista Alejandro Indacochea y vamos a conversar un poco sobre el tema del sector construcción y cómo va la economía en general. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, bienvenido al programa Perú Construye. Queríamos hablar, para empezar, de lo que nos aboca es el sector construcción. ¿Cómo ves el sector construcción? Mira, el sector construcción este año yo diría que se ha visto directamente afectado por el contexto político. Evidentemente, todo el arrastre del proceso de lo que es la Bajato. La recuperación va a ir paulatina. Hay segmentos en los cuales, digamos, no puede parar, digamos, el país, ¿no? Como sucede en lo que es inversión en infraestructura, salud, ¿verdad? Pero me temo que va a ser un año todavía conservador, ¿no? Si bien el impulso fuerte viene por el lado de los panamericanos. ¿Y la reconstrucción nacional qué pasa con eso? Porque no hay mecanismo de contratación, por más esta adjudicación simplificada que se ha anunciado, pero creemos que no va a causar los efectos de la rapidez, que es lo que se requiere. Mira, me temo que ya hay dos problemas. Primero, que lo han atomizado. Así es. Los proyectos. Así es, peor. Entonces, lo cual se torna inmanejable. ¿Por qué? Porque no hay capacidad del Estado. Con problemas serios en lo que son gobiernos regionales y gobiernos locales. Tenemos que ser realistas. Así es. De 27 regiones, tenemos 7 presidentes regionales presos. Imagínate. Entonces, esto agrega complicaciones. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cuál era la propuesta? Como hicieron la reconstrucción de Irak. Tú armas paquetes, pongamos en regiones Tumbes, la región Tumbes, la región Lambayeque, la región Trujillo, y hace subastas internacionales. Empresas como Bechtel Corporation, pongamos, que vienen con todo su equipo de auditores, ingenieros, a hacer, digamos, el proceso de manejar en bloque, en conjunto. Esto a nivel atomizado, en pequeño, no lo veo yo viable. No tenemos, creo que el Perú en estas obras grandes
no ha demostrado una capacidad para poder hacerle frente, porque además estamos hablando de estrategia, logística, de muchas cosas, y lo vemos constantemente, ¿no? No es la primera reconstrucción en la que fallamos, está también Pisco, ¿no? Claro, debería haber habido lecciones aprendidas, ¿no? Y se ha caído en lo mismo. Entonces, fuera de la atomización, yo creo que el problema de la capacidad Pero estamos de gestión, claros ya en que un SAR de la reconstrucción no sirve. somos amantes en el país de poner los zares, todavía nos queda una herencia virreinal, ¿no? Sí, pero no Del sirve para virreinato, nada. el virrey, el zar, ¿no? El que envía. No, acá no hay zares. Acá hay un manejo serio, profesional, transparente, que se tiene que hacer para un proceso de reconstrucción. Hay muchas variables, ¿no? Pero usted como economista cree que podamos llegar al 4%, 3.5%, ¿por dónde vamos a andar este año? Difícil. Muy difícil, ¿no? Me temo que es difícil. Quisiera que se llegue, pero más aún diría que en las últimas semanas los ajustes de los bancos locales y de los bancos de inversión internacionales van hacia la baja, ¿no? Yo creo Siempre y cuando no tengamos las cosas más claras en política, ¿no? Creo que ahí nace el problema, ¿no? Si hacemos un paralelismo de esta crisis con lo que fue el 2000, creo que el país en el 2000, simple y llanamente ante la renuncia de Fujimori, hubo la clase política que concertó y hubo una transición ordenada con el presidente Paniagua. Hoy día el proceso es más complicado. Pero, hoy día esto está arrastrando a todos los sectores de la actividad. ¿Cómo puede ser que un país esté tan divorciado entre un sector minero boyante, pujante, con inversiones confirmadas, y el resto del país complicadísimo? Mira, el Perú ha sido, es y va a seguir siendo país minero. Renunciar a la minería es como que Arabia Saudita renuncie a explotar a pesar de lo que dicen algunos desubicados, ¿no? Que sobre que el Perú no es un país minero o que no debería serlo, ¿no? No tiene sentido. Ese es un repertorio del pasado, ¿no? De hace 20, 30 años, donde se plantea, evidentemente, lo ideal es una economía diversificada. Pero hoy en día, pues, tenemos que explotar donde tenemos ventajas competitivas. Así es. ¿Cuál es mi temor? Que estamos dejando pasar el carro de la historia, que viene más adelante. Hoy día, felizmente, China está creciendo 1.300 millones de habitantes y van a necesitar minerales, cobre, que nosotros somos su proveedor, para todo lo que es construcción. Estamos hablando del zinc, estamos hablando del oro. Pero este proceso no debe durar hasta un 2025, un 2030. China debe seguir creciendo. El mundo nos ofrece esa oportunidad. Nosotros le estamos dejando pasar. Porque ¿qué viene a futuro? Los prospectivistas dicen, se viene el grafeno. El grafeno es 60 veces mejor conductor que el cobre y mucho más resistente que el acero, como 40 veces más resistente que el acero, que ya está explotándose en laboratorios. ¿Ya? Con lo cual podríamos sustituir los minerales y nos quedaríamos como la época de las bonanzas efímeras, lo que Basadre llamaba bonanzas efímeras, como la época del guano y el salitre, con nuestras minas, con todo nuestro derecho, nuestro respeto ambiental, bajo tierra, que ya no sirven para nada en el futuro. Y ese es mi temor. El Perú no puede dejar pasar la historia. Cuando viene un cambio tecnológico, nos quedamos como fue el guano, como fue el salitre. Y tenemos que... perdón, Carlos. Sí, no, continúa. No, Alejandro, yo me quedo sorprendido, y tú de repente puedas tener una explicación, cuando vemos que la construcción del metro, la línea 2, vale 2 veces más caro que la de Santiago, cuando la refinería de Talara de 1.800 millones ha pasado a 5.600 millones, cuando el proyecto del gasoducto empezó con menos de 1.500 millones y terminó en casi 6.000 millones, cuando tenemos el tema del aeropuerto, que seguimos atrasados en el desarrollo de la implementación. Pero, ¿por qué estas cifras crecen de un año a otro cuando vemos inflación 2%, depreciación de la moneda con 0,1%? Pero cuando vamos a cotizar, no sé, esto parece que los números salen bajo la manga porque todo se incrementa geométricamente. Mira, tenemos que ir a un punto de partida. ¿Quién es responsable de los proyectos que mencionas? La línea 2 del metro, gasoducto, transoceánica, todos son iniciativas el aeropuerto privadas. de Chinchero. No, claro, PPP. Sí. Pero ¿quién es responsable del diseño técnico del proyecto? ¿Quién hizo el proyecto? La propia empresa. Proinversión.
No, Proinversión acompañó el Acompañó, pero ellos gestan la base Claro, del proyecto. ellos deberían haber Transoceánica supervisado igual, mejor. Transoceánica es hechura de Proinversión. Claro, claro. O sea, me explico mejor. En mi negocio, que es compra-venta de empresas, si me equivoco en una valorización, evidentemente tengo una responsabilidad Lógico. penal Claro. y legal con el propietario. Acá todos estos proyectos tienen un problema de partida en APP y eso no se menciona. La responsabilidad técnica de esos proyectos. La interoceánica, ¿Qué hace? ese es tal El cual. caso más evidente. Se gestó, el presidente el secretario no sabe nada, el encargado del proyecto tampoco sabe nada, nadie sabía nada, y esos proyectos hay una responsabilidad directa de lo que es Proinversión. O sea, más aún, hay un tenemos- esquema distorsionado. Tenemos ¿Por qué no? astrólogos y no economistas, porque No, mi pregunta es, ¿por qué no se indaga ahí? ¿Por qué no se replantea Proinversión? Buen punto, ¿Por qué no buen se punto. indaga? ¿Ah? Porque miramos de acá para acá. Pero ¿quién es el responsable de la gestión técnica, del manejo técnico de inicio? Claro, los Más funcionarios, aún, ¿no? miren, en las APP hay lo siguiente, Carlos. Esto es como un matrimonio. No hay que felicitar a los novios cuando se casan. Hay que felicitar si permanecen en el tiempo. Claro. Entonces, yo lo que veo es que todos los proyectos de APP se aplauden entre ellos. Salen en los periódicos, de Editorial El Comercio, excelente, lo mejor que ha sucedido. No, 3 años, 5 años, vamos a ver las adendas o las ampliaciones de plazo y cuánto más cuesta el Estado. Eso es ¿Me terrible. entiendes? Hay una Sí, sí, distorsión. sí, sí, sí. Y la puerta giratoria no solo está en público y privado, está en el mismo sector privado. Así es. Donde se está en Proinversión y se está en el banco de inversión que asesora. Claro, claro. ¿Por qué no cambia eso? Y en muchos casos los especialistas no hay en el país. Tienes que traer especialistas internacionales. ¿Qué para modelo el- deberíamos replicar? ¿De qué país más o menos está limpio, evitando la corrupción o reduciéndola al mínimo? Para mí una reorganización total de Proinversión, que no ha sido mencionado. Sé que esto les va a disgustar a algunos amigos, pero es así, hay un problema de partida. Ahora, tenemos competencias para manejar determinados proyectos, pero hay otros proyectos donde no existe expertise en el país, hay que traerlo internacionalmente, así es. bajo una subasta y condiciones adecuadas. Así es. Pero acá lo que veo es puertas giratorias. Entras y Consultores sales, Proinversión, no hay ningún responsable de la transoceánica. ¿Quién es responsable del bosquejo del flujo que iba a haber en la transoceánica? Y te Internacional. traigo los recortes del periódico de la época, se aplaudían entre ellos. Todos se felicitaban, todo era un brindis generalizado por lo que había conseguido el país. Y hoy día. Entonces, a mí me da temor los proyectos que se están logrando hoy día. Alejandro, el tema de inmobiliario, ¿no? Vemos que cada vez más vemos edificios a mitad de hacer, vemos edificios hechos, pero no hay nadie adentro, ¿no? Parecemos un poco en ese aspecto a Corea, a Corea del Norte, ¿no? Empezamos a preocuparnos, ¿no? Y lo peor, hay un déficit inmobiliario, hay un déficit habitacional, pero gracias al tema político, ¿a quién se le va a ocurrir meterse en un proyecto de hipotecario cuando no sabes si vas a continuar en tu trabajo, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, hay segmentos. Segmento A, B, la tendencia es hacia la baja, lo veo. Así es. O sea, todo lo que Ahí es está el Miraflores, en San Isidro, Chacarilla, una tendencia estable y en muchos casos hay un buen margen y permanecen a la expectativa. Los constructores dicen, mira, no voy a malbaratear las viviendas. Y espera. Ese segmento todavía, digamos, va a mantenerse en espera, en stand-by. El segmento, digamos, donde podría haber un mayor crecimiento es el segmento C, Así es. donde abajo. hubo expectativa. Pero hoy día, con la inestabilidad política y el arrastre en la parte económica, también se ha frenado. Pero los bancos y el gobierno han dado las suficientes herramientas para que el sector C pueda realmente entrar a un tema hipotecario. Pero tienes que tener capacidad de pago. El problema es cuando pierdes el empleo. O- cuando no hay opciones, no hay generación Pero adicional también de somos empleo. un país con 70% de gente que no es formal. Informal. Entonces, ¿cómo esa gente entra a... claro, la estadística dirá que somos un país que tenemos déficit habitacional, pero por otro lado, si esa estadística tiene que ver con déficit en el sector de los que son formales, porque si son ilegales, ¿cómo van a...? Acceder al Bueno, crédito. excelentemente planteado, el tema es mucho más complejo. 16 millones de la PEA, solamente 4 millones de formales, que somos los que tenemos compensación de detención por servicios, ONP, impuestos. AFP, Seguridad Social, salud no, porque se la dan a todos, trabajes o no trabajes. No hay incentivo para ser formal dentro de ello. Entonces, esos 3 de cada 4 no tienen capacidad de acceso.
Hay un tema más de fondo que es productividad. Y jamás el banco se lo va a dar, para ser más claro, jamás. Entonces, acá, ¿qué cosa es lo que requerimos? Requerimos una reforma laboral, tomar a fondo, porque si uno de cada 4 están al margen del status quo, hay un problema de fondo. La barrera es muy alta para ingresar a la formalidad. El costo. Y se lo dijo Hernando de Soto, ¿no? En un video que es viral a Pedro Pablo Kuczynski, al presidente, ¿no? Usted se preparó para gobernar un país formal, pero resulta que el 70% son informales. Claro. Complicada situación, ¿no? Nos anuncian reajuste del salario mínimo, que no son más de 600.000 personas, con lo cual lo que haces es elevar la valla. Pero pones en complicación a las empresas chicas. Las empresas grandes no pagan el salario mínimo. Las empresas chicas que con las justas pueden vivir, ahora les vas a obligar a que paguen 150 soles más. No, los trasladan a la informalidad. Los trasladan a la informalidad. Con muy buena intención, entre comillas, porque Claro. el infierno está lleno de gente de buena intención, Claro. lo que hace es levantar la valla, es impedir que esos 12 millones puedan acceder a ser formales. Y aquellas empresas formales que no van a poder pagar ese salario, lo que hacen es trasladarlos a la informalidad. Y no se solucionan los problemas de fondo. O volverse ineficientes, ¿no? O volverse ineficientes. Tienen que sacar de un grupo de 10, tienen que sacar a 2 para poder pagar y se vuelven ineficientes. Mira, vamos a temas de fondo. No hay reforma laboral ni hay un programa de empleo juvenil. El empleo Pulpín, que para mí era uno de los pocos proyectos buenos del gobierno anterior, ¿ya? Que no debieron derrumbarlo. No se continuó. Se sepultó. Y hoy día tienes la gente joven que no tiene acceso, que no tiene participación en la economía. O está informal. No, ese grueso, pongamos, el empleo Pulpín no iba para el chico de la universidad, claro. no iba para el que salió a protestar en la calle. Así es. No, ese era el hijo de papá. El empleo Pulpín iba dirigido para aquel que no tenía ninguna preparación en el pueblo joven y le quedaba el pandillaje. Pero como gobierno es importante que seamos astutos en la explicación de lo que queremos hacer para formalizar. Porque si nosotros le vamos a decir a la gente que es lo mismo que en la minería ilegal, ¿no? Vas y le dices, mira, tú ganas ahora $4.000 mensuales y yo tengo una reforma para que ganes $800 mensuales. ¿No? Es una locura. No. Entonces tienen que haber incentivos, entre ellos está el crédito hipotecario con el banco para que tengas una casa tuya, ¿no? Cierto, y el Estado, su nuevo rol. No puede Ministerio de Trabajo, promoción del empleo. ¿Qué promoción del empleo? Tiene que cambiar nombre, Ministerio de Trabajo y Fiscalización del Empleo. Pero eso con está el Sonafil. Sonafil, lo único que crea es comisario del pueblo, Claro. para los pocos formales, exigirnos que se cumpla estrictamente la ley con una persecución policial. Pero ¿cuál promoción del empleo? Claro. La promoción del empleo debería ir a los 12 millones que no tienen nada. Nunca ha habido eso en el Ministerio de Trabajo. ¿Me entiendes? Hay que conceptualizar cuál es el problema, que el tema es mucho más complejo. Te voy a cambiar el tema. El aeropuerto. Tenemos un problema gordo, dicen que el próximo año, ha pasado 2 años desde que la administración, año y medio, desde que esta administración se ha hecho cargo, y ahora hablamos de que el aeropuerto posiblemente esté terminado el año 2023 y que posiblemente este año empiecen con algunas obras, pero que la segunda pista no va a ser posible que esté hasta el año 2020 o 2022 o no sé. Y estamos perdiendo competitividad con aeropuertos como el de Bogotá, que hoy día tiene más de 100 mangas, que están en la versión 3, o aeropuertos como el de Chile, que está repotenciándose. Totalmente de acuerdo, el aeropuerto colapsó. No vamos a poder ser el hub ni tener esa competencia internacional aprovechando nuestra ubicación geográfica, que tú lo sabes mejor en lo que es el turismo. Pero ahí hay varios puntos de partida. Hemos incumplido nosotros el Estado en la entrega de los terrenos. Absolutamente. La concesionaria del aeropuerto pedía 10 años. Sí. Se estaba negociando ya para que queden 4 años, 5 años, es lo que yo tengo información. Ya le han dado 10. ¿Cuál es el estudio técnico? ¿Qué sustenta 10? Porque es muy fácil destrabar dando todo. Claro. Más aún si no es dinero de uno y es dinero del Estado. Pero más Ese aún, manejo técnico es el que está en observación. O sea, no veo el manejo técnico. Es que es sencillo, es destrabar dando todo. claro. Están emitiendo una nueva teoría. Me dicen que los arbitrajes no hay ganador y perdedor el día de ayer. ¿Cómo que no hay ganador y perdedor? Siempre. Siempre hay ganador. Así Me están es. sacando una nueva teoría. Así es. Un nuevo enfoque. ¿Te das cuenta? Hay un manejo muy ligero en el campo técnico No de lo que estamos, implican estas concesiones. no estamos poniendo el esfuerzo en poder cerrar realmente los proyectos y estamos dilatándolos y eso nos genera. La línea 2, otro tema. Bueno, la línea 2 es un tema complicado, ¿no? Porque ahí hay que ver, digamos, qué ha pasado con las especificaciones y el costo adicional, que hay como más de 400 millones de dólares. Así es. Que va a ir a un arbitraje. Y ahora si va a ser subterráneo o va a ser superficial.
Pero parece que hay un sobrecosto, porque digamos en lo que implica la construcción se ha hecho como para un bombardeo nuclear. Entonces, ahí también hay que indagar. ¿Qué pasa en el país? ¿Qué sucede en el país, lamentablemente, con estos proyectos que hay una responsabilidad con el desarrollo que están tan mal llevados? Mal diseñados, desde el diseño era, ¿no? Refinería de Talara. Es tremendo. 5.000 millones de dólares. 5.400. 5.400 millones de dólares, más de 5.000 millones de dólares. No hay petróleo. No tenemos no se hacen refinerías. Son negocios no rentables en el mundo. Era más fácil poner una planta nueva que hacer. Volvemos a la pregunta de partida. ¿Qué pasó con Proinversión? ¿Qué pasó con FIDE? ¿Y qué pasó con el MEF? ¿O solo lo aprobó el ministro? Pero la pregunta es, Proinversión puede plantearte una cosa descabellada, pero vamos al tema del ministro responsable, que es Economía. Al fin y al cabo, Proinversión está presidido por el ministro de Economía. Entonces, si yo veo que no es viable, porque 2 más 2 son 4, no podría haber hecho meter 5.400 millones de dólares en una planta que empezó con 1.800, y ahora dicen que posiblemente superemos y lleguemos a los 6.200 millones de dólares. ¿Te imaginas a un país donde hay problemas serios en salud, en educación básica, despilfarrar los recursos en esa forma? Y celebramos proyectos mineros que son la mitad, como gran cosa, y despilfarramos por otro lado el doble. Ahora, ¿a quién corresponde esa responsabilidad? Porque pero nadie la plantea. Primero tiene que haber habido filtros previos. Proinversión, Confide y MEF. ¿Quién o no? O el proyecto llegó solamente al ministro y el ministro lo firmó. Imagínate. La última pregunta rapidita, y te cambio de nuevo. El tema de la concentración, el tema de las farmacias, el tema de los grifos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es tu opinión? Mira, no se ha entendido lo que es economía de mercado. El mejor regulador es la competencia. Así es. Pero cuando no existen condiciones de competencia porque hay concentración, el Estado tiene un rol que cumplir. Si no hay posición de dominio. Los únicos países que no tenemos una ley de control, digamos, de fusiones son Perú, Bolivia y Guatemala. O sea, la OECD nos dice, Perú necesita una ley de fusiones y concentraciones. En el caso concreto de las farmacias, el tema es más complejo, porque si bien se habla que son 2.000 farmacias dentro de 11.000, no es la cantidad, es como comparar Wong con las bodegas. Claro. ¿Cuántos Wong hay en San Isidro versus cuántas bodegas? Claro. No es comparable. ¿Cuánto vende Wong? Las dos farmacias implican más del 60% de la venta del mercado. Y hay un detalle adicional, la integración vertical. Así es. Porque es laboratorio y control en la distribución logística. Los bancos deben participar en este tipo de procesos, metiéndose al negocio en el cual, además, si yo soy empresario del negocio de farmacias, voy al banco para que me dé un crédito, me analiza mi caso y ¿sabes qué cosa dijo? No, mejor le compro a la farmacia o a la cadena de farmacias, me hago el negocio y tengo una... y lo compras con tu dinero. Porque es el dinero de todos los ahorristas, las AFPs. ¿Deberían o no participar los bancos? Tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿por qué en la mayoría de países los bancos se tienen que quedar en el negocio financiero? El Estado exige eso. ¿Por qué? Porque no permiten que las entidades financieras, los bancos, se trasladen con el dinero de los ahorristas, con el dinero de AFPs, con ello, a hacer negocios. Y ya esto hemos debido aprenderlo, en el pasado sucedió, con grupos económicos que colapsaban. Concentración. Ok, Alejandro, se nos ha quedado... Tiene que haber una ley de fusiones y adquisiciones, yo soy un convencido de eso. Se nos ha quedado ya corto el tiempo y quería que seas muy breve, por favor, y agradecerte por estar acá. ¿Cuáles son las medidas, las 3 medidas urgentes que tiene que tomar el gobierno para reactivar el sector construcción? Mira, tiene que haber una reforma laboral, cambiar el status quo. ¿Sí? No podemos marchar con ello, de por medio. Va ligado lamentablemente la construcción con la marcha de la actividad económica. Entonces, si estamos entrando en un proceso, digamos, complicado, nos arrastra toda la inestabilidad del abajato, es difícil despegar construcción, no es un ente aislado. Un recambio. ¿Ya? Y evidentemente también facilidades, digamos, en lo que implica organismos para promoción de vivienda, ¿no? Que eso más dinamismo, ¿no? Un mayor dinamismo, ¿no? Pero es de conjunto, ese fondo Mi Vivienda, ¿no? Ya, okay. Es un manejo de conjunto. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otro momento. Es muy interesante los temas que nos has contado desde tu óptica.
y también esperamos que nuestro Perú de una vez levante, ¿no? Tenemos los proyectos mineros, tenemos todo, pero los ingredientes, solo falta, como siempre decimos acá, que los políticos se den cuenta de su importancia en la inversión en el Perú, ¿no? Que no podemos perder el carro de la historia, ¿no? Una invocación. El Perú no puede perder, digamos, esta oportunidad que nos está dando la economía en el siglo XXI, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvimos con Alejandro Necochea, pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente muy interesante lo que dice Alejandro Indacochea sobre los puntos que hay que tomar en cuenta para el tema de infraestructura y nuevamente, así como en minería, ahora en construcción, el tema político. Alejandro ha hablado fuerte. Proinversión hay que analizar, hay que establecer responsabilidades, hay que ver qué es lo que realmente pasa, porque es muy raro que un proyecto que empieza con un presupuesto de 2 termine con un presupuesto de 10. Creo que hay que poner atención el tema de la concentración, una ley en la cual se impida la intervención de las instituciones financieras o una participación minoritaria en todo caso en el negocio. Bien, para anunciarles justamente de temas importantes y el evento bisagra que va a ser este año, Expo Arcón, el gran evento de la construcción. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Para poder mostrar a tu empresa, al mundo empresarial, para poder promover tu negocio, tienes el mejor medio, la revista Perú Construye. En esta última edición tratarán los temas de ascensores para materiales de obra, conectores mecánicos y un especial de martillos hidráulicos. Por eso invierte en Perú Construye. Así es. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, Gracias, como Jorge. siempre. Y amigos, nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.